hacer cultura, no nos gusta poner las cosas en una galería, pero nos gusta ser creativos con gente que quiere ser... ¿Puede uno apuntar a esto? Sí, puedo apuntar, claro. Es que ya han pintoras aquí. Aquí nos apuntamos. Es que yo también dibujo, sí, pues pinto por gusto. Pues sí, allí hay un grupo de gente que pinta los miércoles y los jueves, podéis venir cuando queráis. Y entonces, bueno, nosotros la cooperativa tiene 10 años y hemos hecho como muchas cosas. Por ejemplo, yo no sé si sabéis, aquí enfrente de Santa Eulalia, el centro cívico, hay como un boño con un árbol. ¿Lo habéis visto alguna vez? Hay como una especie como de cosas, un bulto con un árbol y unos banquitos. Eso se llama plataforma para que todas las vidas sean felizmente fantásticas. Y eso fue un proceso de 3 años trabajando con los niños de la Escuela Prat de la Manta, recorriendo el barrio, pensando cómo podíamos hacer espacios poéticos en el barrio, qué tipo de espacios... Bueno, 3 años de trabajo hasta que salió como esa propuesta, plataforma para que todas las vidas sean felizmente fantásticas, y en aquel momento Corbacho lo puso, o sea, lo invirtió dinero público para hacer el espacio que habían pensado los niños. Entonces, el año pasado y este... Señora, es una clase que estamos haciendo. Ay, pero puede... Está invitada, ¿eh? Se puede quedar, ¿eh? Claro que sí. Ah, puede ser, sí. Entonces, este año y el anterior empezamos a trabajar con los niños del Prat de la Manta desde el último curso de sexto sobre el barrio, o sea, sobre el territorio. Por ejemplo, el año pasado lo que hicimos fue como unas cartografías, unos mapas, que uno era como la Santa Eulalia fantástica, y se inventaron como historias. El castillo ese que hay en la calle Blas Infante, les mola, ¿habéis visto ese castillo? Blas de Lirón. Un palacete, ¿no? Sí, un palacete ahí. Hacen bodas y cosas así. No, es un castillo. Sí, Es un castillo, sí. No es lo que yo digo, no. Antes aprendía peluquería, sí, había de todo. Sí, pues ese castillo les encanta a los niños para pensar que ahí han pasado cosas súper guays. Entonces hicimos un mapa, pues inventando historias e invitando a la gente a que inventara historias fantásticas de Santa Eulalia. Luego había otro mapa que era sobre las vías del tren, o sea, sobre porque claro, aquí el tren y las vías, los caminos que marcan el tren, ¿no? Pues en realidad construyen mucho el territorio y tienen también como una memoria, pero también hay como otras vías nuevas, ¿no? Como la línea nueva y toda la... Entonces ellos empezaron a trabajar esa cartografía desde la idea del tren, ¿no? Del territorio, como visto desde ese atravesarlo por los trenes. Y otro